Nesara Gesara revelado. 11º Estatuto de Bendición para la Humanidad. Este es el 11º video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara Gesara para la humanidad. Nesara Gesara revelado. 11º Estatuto. Prohíbe la venta de actas de nacimiento estadounidenses como bonos de propiedad mueble por parte de Estados Unidos. No solamente en los Estados Unidos ha pasado esto. Todo país que expida un acta o certificado de nacimiento que esté escrita en ella tu nombre en mayúsculas, está con esto diciendo que eres parte de la propiedad del gobierno. ¿Te has fijado que las empresas escriben con mayúsculas sus nombres? Así es como podrás darte cuenta si tu país está dentro del sistema que te considera una mercancía, ya que es una corporación, no un país. Pero esto va a cambiar en cuanto entren Nesara y Gesara. Cuando un recién nacido, entre comillas, lo inscriben en su partida de nacimiento escribiendo su nombre con mayúsculas, eso significa que está activado su nombre ante la ley marítima o de almirantazgo, con la que se ha regido hasta ahora la oscuridad. Dice que ese niño ahora es de su propiedad y que sus padres se lo están entregando. Entonces ellos, el cabal, le asignan un lingote de oro que hasta el momento se desconoce la procedencia de dicho oro, ya que ellos no trabajan. Lo más probable es que sea de nuestros propios impuestos que nos han robado. Y asigna ese lingote de oro a ese recién nacido, que para ellos no se llama Juanito Pérez, se llama 023-456-7831. Y a partir de ese primer lingote comienzan a hacer depósitos periódicos a nombre de esa persona. Y como el valor del oro cada vez sube más, pues es como tener un ganado en engorda. Cada kilo hace subir el valor del ganado. Así nosotros, entre más tiempo vivimos, más oro les proveemos. Esto lo logran también jugando con nosotros en las bolsas de valores. ¿No te suena esto a lo mismo que se hacía con los esclavos? El documento que avala ese oro es nuestra acta de nacimiento, pero ese valor va a volver a las manos de las personas. Para eso es la revaluación de valores. Con la RB seremos liberados y abundantes, ya que ese oro será devuelto a cada persona. No seremos más una mercancía para jugar en Wall Street y nos liberaremos de esta estupidez que solamente fue creada para continuar con la esclavitud que nos impuso el sistema. Por citar un ejemplo de aquí en México, lo siguiente es por Juan Pablo Delgado. Date cuenta, la propiedad privada no existe. ¿De qué es dueño usted? El gobierno de México nos presta, entre comillas, la tierra para construir nuestra casa o para explotar algún recurso natural, pero cuando quiera nos la quita. ¿Quieren ustedes leer una de las frases más aterradoras de la Constitución mexicana? La propiedad de las tierras y aguas corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esto viene en el artículo 27 de la Constitución, y si no les cayó el 20, lo que este párrafo dice es que la propiedad privada simplemente no existe en nuestro país. No es una garantía natural ni tampoco un derecho inalienable de las personas. No es algo que nos pertenece ni tampoco algo con lo que nacemos. No, no y no. La propiedad privada es algo que el gobierno nos transmite, entre comillas. Y es que el detalle en este asunto es que como ciudadanos estamos completamente encuerados frente al Estado, porque al final al Estado le pertenece absolutamente todo lo que está en el territorio nacional: la tierra, agua, montañas, ríos, lagos, hidrocarburos, minerales, metales, todo, todo, todo. ¿Y nosotros? Pues nosotros somos dueños de nada. Y si acaso el gobierno nos renta o nos presta la tierra para construir nuestra casa o para explotar algún recurso natural, y si se le antoja, nos lo quita cuando quiera.
Claro, las autoridades nos dirán que no debemos preocuparnos, que si un día se les ocurre expropiar, será solo cuando existe un interés a la nación y que le van a indemnizar. Pero ya sabemos cómo nos puede ir con estas disque indemnizaciones. ¿A qué voy con todo esto? A que durante décadas hemos vivido completamente desprotegidos por este sistema legal, donde la transmisión de la propiedad privada se ha prestado a toda clase de arbitrariedades, ilegalidades y corrupción. Y peor todavía, debemos arrodillarnos frente al Estado para que con su gracia y benevolencia nos otorgue, entre comillas, derechos que en otros países son garantías básicas de los ciudadanos. Yo no sé ustedes, pero depender de papá gobierno me parece muy peligroso, porque de no cambiar estas leyes actuales, México nunca será un país de ciudadanos con plenos derechos. Más bien, siempre seremos un México de esclavos mantenidos. Así como lo expresó Juan Pablo Delgado, no solamente el gobierno es dueño de todo, sino también de sus ciudadanos. Y este plan que está en la Constitución mexicana también está en muchos otros países y fue ideado por el Cabal. Los sionistas que se creen la raza privilegiada y los elegidos de Dios han hecho esta corrupción, manipulando las constituciones de varios países para que no el gobierno, sino ellos, sean los verdaderos dueños de todo y de todos. Pero como a todo poder impuesto a la fuerza, caerá. Y está cayendo. De hecho, les queda muy poquito tiempo. Ya hay personas que están tramitando su liberación de sus leyes de almirantazgo para cobrar sus beneficios. En poco tiempo lo verás. Muchísimas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.